demasiado tarde para emprender una aventura y cumplir nuestros sueños. Se podría decir que ese es el lema de vida de Jorge Cases, un puertorriqueño jubilado quien a sus 80 años decidió volver a estudiar la carrera de Derecho. Realmente un ejemplo de vida digno de imitar. ¿Cómo tú dices? ¿Que tú te matriculaste? Sí, me matriculé ya y estoy... Esta fue la reacción de los hijos de Jorge Cases Rodríguez cuando él les contó que se había matriculado para estudiar Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Él no quiere irse a la casa de campo a sembrar, tampoco quiere viajar. A sus 80 años, él lo que quiere es estudiar para convertirse en abogado. Que yo deseo ayudar a los menos afortunados porque es de la única forma que puedo devolverle a Papá Dios parte de lo que Él me ha dado y que se ha portado también conmigo en esta vida. Georgie, como cariñosamente le dicen sus allegados, lleva unos años entre libros y es que luego de haberse retirado comenzó su bachillerato. Se graduó en el año 2008 y recientemente culminó su maestría en Administración Pública. Él disfruta de continuar en un salón de clase y es que le encanta compartir con la juventud lo que aprendió en la Universidad de la Vida. Quiero a todo el mundo, hablo con todo el mundo, pues ellos son para mí como mis hijos o mis nietos y muchos hablan conmigo, muchos me consultan una serie de cosas y nada, me siento súper. Con computadora o sin computadora, Georgie es un ejemplo a seguir. Este estudiante de Derecho lo tiene todo fríamente calculado para cuando culmine sus estudios. Yo a lo único que no puedo aspirar, definitivamente, ser presidente del Tribunal Supremo por la edad. Pero si pudieran, también aspiraba y trataba de buscar esa posición. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para dar el ejemplo a los hijos. Nunca es tarde para si uno desea ser algo mañana y papá Dios nos da la salud, podemos lograrlo.